Buenos días a todos los que nos sintonizan. Mi nombre es Marcela Martínez, soy nutricionista en UNICEF El Salvador. Como parte de la campaña Yo comparto amor y quédate en casa, este día vamos a estar con el tema de la importancia de la lactancia materna en emergencias. Es un gusto poder estar compartiendo al respecto. Los invitamos a que nos coloquen en sus comentarios eh, qué es lo que opinan respecto al tema y pues por supuesto vamos a estar tratando de resolver estas preguntas. Ayer fue el día de la conmemoración de la donación de leche materna y en este sentido nosotros queremos hacer un saludo y reconocimiento a la labor de todas las madres que están donando leche, también de aquellas que están de las instituciones, colegiados, asociaciones, ONGs que están trabajando en el tema. La lactancia materna es importante no solo en las emergencias, pero es más importante ahora porque adquiere un valor que eh, aumenta su significancia para el niño. ¿Por qué? Porque es su primera defensa para la vida. Esto es increíblemente significativo si lo vemos desde un enfoque de ciclo de vida. Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de lactancia materna, tenemos que reconocer la cultura de amamantamiento como algo esencial de la sociedad. Tenemos que estar alerta cuando tenemos, por ejemplo, tendencias a la alimentación artificial, y aquí estamos hablando de los sucedáneos de la leche materna, específicamente las fórmulas lácteas y también tenemos que ver que la lactancia materna es un esfuerzo colectivo. Si bien es cierto, es la madre quien está proporcionando esta leche natural, pero tiene que tener un apoyo de todo el sistema, familia, comunidad, para que esto sea exitoso. El primer paso es informarnos, saber cuál es la relevancia al respecto y esto cómo lo vamos a lograr. El primer paso es asistiendo a este tipo de actividades. Los queremos felicitar precisamente por estar participando. Permítanme, tengo un inconveniente ahorita. Bueno, eso es muy importante. Ahora, el tema de hoy, la idea es sensibilizarnos en por qué es importante continuar con la lactancia materna o implementarla si es primera vez que nos estamos exponiendo a esta práctica, es decir, que o estamos en el periodo de embarazo o somos mamás primerizas, por qué deberíamos de optar siempre por esto? No lo podemos dejar a un lado porque hay mucha información a la que nos estamos exponiendo y a veces eso dificulta la toma de decisiones. Entonces es precisamente más importante ahora el rescatar esta información para que tomemos decisiones informadas y correctas. El primer punto va a ser cuáles son las características y propiedades de la leche materna. Para empezar, no es un simple alimento, es un tejido vivo. Y precisamente por eso jamás va a poder ser imitado por una fórmula que sea artificial. Eh, una fórmula láctea jamás va a poder proveer de la inmunidad que le da o la defensa a enfermedades que le pasa de madre a hijo o hija, ¿verdad? Y esto, aparte de eso, tiene otras características funcionales como, por ejemplo, tener compuestos bioactivos. Los compuestos bioactivos son pequeñas sustancias que encontramos en pequeñas cantidades dentro de los alimentos, pero que favorecen a nuestra salud. Y en ese sentido, nosotros tenemos cuatro principales. No es que sean los únicos, pero los más importantes. Y entre esos están, uno, los oligosacáridos. ¿Qué son los oligosacáridos? Primero, mencionar que estos son em, fibras prebióticas o carbohidratos no digeribles que llegan intactos al colon. Y cuando llegan al colon, lo que hacen es crear una microbiota. ¿Qué es la microbiota? La famosa flora intestinal. Y nos sirve no solo, bueno, la microbiota de hecho no solo está a nivel intestino, sino que está en nuestro cuerpo, es como nuestra huella digital y nos ayuda para defendernos de enfermedades. Pero en este caso, estos oligosacáridos, que son más de 200, o sea, es
es increíble la cantidad que hay dentro de la leche materna, nos ayudan precisamente a poder combatir esas bacterias que pueden ser dañinas y causarnos diarrea. ¿Por qué les menciono esto? Porque conocer las propiedades de la leche materna nos va a hacer una gran diferencia para cuando nos presenten una fórmula láctea como una opción de alimentación, de cuánto le estamos privando a un niño al respecto. Entonces, pueden comentar si ustedes conocían sobre este componente, si les informaron, en el caso que hayan tenido una experiencia de lactancia al respecto, es importante, precisamente porque la microbiota va a ser algo que lo va a acompañar a toda la vida. Es un regalo de vida, es un seguro que le va a permitir responder mejor a las enfermedades, entonces no se le vaya a olvidar. El otro es los factores inmunológicos, que acompañado también, como mencionábamos, de los oligosacáridos, van a ser increíblemente beneficiosos. Los factores inmunológicos, podemos mencionar que hay 5 inmunoglobulinas, pero la más importante es la inmunoglobulina A, que también va a estar en el tracto digestivo, va a ayudar a su maduración y vamos a encontrarla también en saliva, en lágrimas, entre otros. Y esto es cómo llega la inmunoglobulina. Pues si la mamá ha estado expuesta en factores de entorno y ha ido generando inmunidad, esto es lo que le pasa a su bebé. Entonces es increíblemente útil, principalmente en los primeros meses de vida en los que la salud de los bebés es tan delicada y es un periodo tan frágil, le da esa defensa. Es como un escudo. Si usted quisiera pensarlo en una comparación, piense en esa fórmula que le dan al Capitán América y que luego cambia su cuerpo y se convierte en el Capitán América. Lo mismo es con la leche. O sea, podemos tener bebés que vayan ganando peso con sus años de la leche materna, pero jamás, jamás van a ser igual que un bebé que es alimentado con una buena práctica de leche materna. Eh, por supuesto, aquí quisiera hacer una pequeña pausa antes de continuar con los componentes bioactivos. La lactancia materna exclusiva es el mínimo, ¿verdad? O sea, dar leche materna solo únicamente durante 6 meses es un mínimo. Nosotros esperamos que la leche materna sea provista al niño, o sea, en una práctica de lactancia prolongada hasta más allá de los 2 años. Esto es importante porque sigue siendo significativa para la toma del bebé, ¿no? Y va fortaleciendo siempre su sistema inmune. Es importante en términos nutricionales y, por supuesto, esto varía mucho de cómo la madre y el niño se relacionen, el bebé se relacionen, pero eso es lo mínimo, ¿verdad? Eso es lo que esperamos que sea. Pueden colocarnos si han tenido diferentes experiencias entre una lactancia materna y otra, porque sabemos que sí, cada bebé presenta un desafío. Ahora, continuando con los componentes bioactivos, tenemos las enzimas. Las enzimas son muy importantes porque el sistema digestivo está inmaduro. Entonces, lo que sucede con esto es que si no le damos la lactancia, le estamos privando que pueda utilizar de forma adecuada los nutrientes en su cuerpo y por ende comprometemos su nutrición. Ejemplo de las enzimas más relevantes, podría decir la lipasa, que nos ayuda a procesar las grasas. También tenemos la alfa milasa, que nos ayuda a procesar los carbohidratos, conocidos más como azúcares y almidones. Entonces, esta última enzima, cuando tenemos los primeros 2 años de vida, no es, no se produce de forma adecuada o que funcione de la mejor forma para el bebé, entonces la leche materna le da esa ayuda y cuando nosotros no estamos haciendo eso también. Recordemos que la digestión no es solo cómo utilizamos el nutriente, o sea, no solo tiene ese impacto, sino que también se repercute en cómo va a desarrollarse, ¿verdad? Y en sus capacidades cognitivas. O sea, eso es importante, que tanto aprovechamos esos nutrientes para que nos lleguen a funcionar de la forma que esperamos. Y el último componente bioactivo que quisiera mencionar es la lactoferrina. La lactoferrina es una glucoproteína que se aferra al hierro. ¿Qué es lo importante de saber de esto?
que previene la anemia y que también está en la primera línea de defensa de, de enfermedades. Entonces, esto es muy importante. Quiero hacer énfasis en que no porque empecemos a incorporar al niño a la olla familiar y empecemos la alimentación complementaria, debemos de suspender la lactancia materna. Hay que continuarla lo más que podamos. Esta es una decisión, por supuesto, que depende de madre e hijo, ¿verdad? Pero si usted empieza a suspender o a dar pecho menos frecuente, por supuesto va a haber menor producción de leche porque sí depende mucho del estímulo del bebé. Y vamos a ver otras claves más adelante sobre cómo podemos implementar una lactancia materna exitosa. Pero sí, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Es un derecho del niño y este derecho humano es increíblemente olvidado muchas veces por tantos factores, ¿no? No es solo responsabilidad, insistimos, no solo responsabilidad de la madre, sino también del entorno, de las condiciones laborales, del apoyo del grupo familiar. No es algo que esperemos que funcione solo por una persona, sino que necesita de ese contexto para que sea muy, muy exitosa y eso también hace que dependa mucho del tiempo en que se va a proporcionar. También en el periodo de la alimentación, de la introducción de la alimentación complementaria, sí hemos visto que sucede que hay personas que empiezan a incorporar fórmulas lácteas o leche de vaca. Eso no lo recomendamos, definitivamente no son los alimentos que se deberían de estar proporcionando. Definitivo, mantener la lactancia materna es clave en este momento. Pueden colocarnos siempre en sus comentarios al respecto, si han empezado una alimentación mixta, una lactancia mixta en la que empiezan con pecho y a dar fórmulas lácteas, lo pueden colocar ahí también. Ahora, los tipos de leche, ya hemos hablado que en los tipos de leche, bueno, creo que todos conocemos que la lactancia materna en los primeros 6 meses de vida proporciona todo lo que el niño necesita, pero después, ¿qué sucede? También se va adaptando a sus necesidades. No es que deje de ser relevante, insisto, es significativa para la alimentación del bebé. Entonces, ¿cuál es la primer leche que nosotros tenemos? Es el famoso calostro. Esto es poquito, es un muy poco volumen, pero es densa. Eso significa que vamos a verla también con un peculiar color amarillento por la cantidad de betacarotenos que tiene. Es la primera inyección, digámosle así, al bebé. Tiene todos los nutrientes que él necesita, pero cuando decimos a la primera inyección es porque le da la primera inmunidad que él necesita, ¿verdad? Que él o ella necesitan. Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta para que cuando estemos, por ejemplo, en el momento del parto, siempre estar pendientes de que en la primera hora nos lo lleven. Lo vamos a ver también en la lactancia, en las claves de la lactancia materna exitosa, pero sí es importante que hablemos del calostro. No negárselo sería realmente algo muy grave porque de todas las leches, creo, de la lactancia materna y la leche que es un gran regalo de vida, la parte más importante creo que todavía es el calostro, o sea, tiene un valor nutricional increíble y como alimento funcional, es decir, que tiene funciones específicas para mejorar la salud, es el alimento funcional por excelencia, ¿no? Entonces sí, es muy importante el proporcionárselo. Em, y las inmunoglobulinas, que definitivamente las va a necesitar porque en esa transición de salir de la vida intrauterina a pasar a la exterior en la que tiene contacto con bacterias, con enfermedades, entonces, por supuesto, necesita esa defensa. Ahora, la leche de transición la vamos a ver entre el quinto día hasta los 15 días más o menos del posparto. Vamos a ver un incremento en la producción de leche, pudiera llegar a ser inclusive unos 700 ml, pero tenemos que tomar en cuenta que aunque pudiera verse un poquito más densa o puede cambiar el color. No quiere decir que está mala, no quiere decir que algo haya pasado, sino que esto es normal. Ahora,
En ese periodo es cuando podemos ver un poco más de molestias porque se empiezan a congestionar los senos. Antes estábamos con poca producción y va incrementando poco a poco a medida nos vamos poniendo el bebé, pero en este caso, cuando vemos esa transición, muchas madres presentan problemas de congestión en los senos. Entra dentro de lo normal, pero a medida vayamos mejorando la técnica de lactancia materna, la posición, el agarre, verificar que el niño se está llenando, ¿verdad? Que los cachetitos se hinchan, que traga, que se vacía el seno, va a ir siendo mejor. Y tenemos la leche madura. La leche madura incluso cambia su color, se tiende a ver más rala. Al inicio de la toma podríamos ver que es más líquida y al final más grasa. Cuando ya empieza a salir esa leche que es un poco más grasosa, entonces estamos conscientes que ya está por finalizar la toma, o sea, hay que continuarlo hasta que se vacíe el pecho. Esta leche tiende a cambiar un poco de color, incluso hay personas que la ven un tanto azulada, entra dentro de lo normal. Aún esta leche, porque hay gente que empieza a pensar, ya no es buena, no me da los nutrientes que necesita mi bebé, le tengo que dar biberón, pues no. Usted tiene que continuar, realmente su leche es perfecta, es fresca, es natural, es inocua, o sea, no le va a hacer daño al niño, tiene lo que él necesita, es como un alimento hecho por diseñador, o sea, es perfecto. Entonces, en ese momento, usted debe de continuar. Tiene las proteínas que necesita, tiene la famosa taurina, que es un neurotransmisor, tiene DHA, omega 3, omega 6 y esto es fantástico para el desarrollo del sistema nervioso central y para la maduración de las retinas. Y esto es muy importante en nuestros niños. Y me va a decir alguien, sí, pero yo lo he visto en latas de leche, sí, pero es algo artificial, o sea, esto viene de su cuerpo, esto no lo creó un químico en un laboratorio, esto es una alimentación increíblemente intuitiva. Entonces, por favor, tomémoslo en cuenta. Ahora, esta última leche que voy a mencionar algunos la consideran como una clasificación también, como las que he mencionado, los tifos. Otros no, ¿verdad? Pero es la leche prematura, ¿verdad? O algunos le llaman precalostro. Ocurre en las madres que tienen bebés que nacen pretérmino. ¿Eso qué significa? Que va a modificarse un poco en el contenido nutricional que el calostro tradicional, porque todavía no esperaba el cuerpo de la mamá el tener al bebé, entonces no es la misma. Pero eso no quiere decir que sea malo, o sea, si ustedes pueden revisar la evidencia científica o si están en contacto con información que publican colegiados, entre otros, ¿verdad? O los organismos oficiales de salud, nos vamos a dar cuenta que la leche materna sigue siendo la mejor opción para alimentar a un prematuro. Y esto lo tenemos que considerar porque a veces la primera opción que nos dan y que está en contra de la ley, ¿verdad? La ley de promoción, protección de la lactancia materna que tenemos en el país, no tiene que ser una sugerencia del personal de salud tomar las fórmulas lácteas o los sucedáneos de leche materna, como le quiera decir, sino que siempre es el pecho, ¿verdad? La leche materna. La leche materna en los prematuros sigue siendo la mejor opción y recordar que eh, puede sí modificar su valor nutricional en comparación del calostro, pero también hay fortificadores de la leche materna que se pueden utilizar. Por ejemplo, como la vitamina C o algunos casos que depende de la condición del bebé, se utilizan o proteínas o carbohidratos, porque sí es un poco más baja en carbohidratos y vitamina C que la leche de calostro madura, entre otros. Pero va evolucionando con el bebé también. Como decimos, por ser un tejido vivo, tiene cierta especificidad y es, sí, como un teléfono inteligente. O sea, cuando hablamos de la leche materna, ningún otro alimento se va a comportar así. Entonces, sí tomémoslo en cuenta del regalo de vida que estamos haciendo. Ahora, hay que hablar sobre el número de tomas. Las tomas van a ir variando, por supuesto, con el tiempo, pero, y de bebé de bebé a bebé, por supuesto. Pero entre los 0 a los 6 meses, estamos hablando que vamos a tener entre unas 10 a 12 tomas, o sea, como cada 2 horas, incluyendo la noche, por supuesto.
pero ese es como el número máximo. Luego va disminuyendo entre los 6 a los 8 meses. Vamos a tener aproximadamente como máximo unas 8. Recordemos que una toma, estamos hablando de una toma significativa, ya pasados los primeros meses, ¿verdad? De vida, por lo menos es una media hora hasta que se vacía cada seno, ¿no? En este transcurso. Entonces, sí, tenemos que ver que hay saciedad del niño. El otro punto es de los 9 a los 11 meses, estamos hablando entre unas 4 a 5 tomas y pasado el año unas 4 tomas de leche. Pero por supuesto, esta dinámica es increíblemente particular. Esto es como las generalidades, pero sabemos que es un campo totalmente variable. O sea, cada persona, así como variamos de personalidades, variamos de gustos, es lo mismo con la alimentación. Siempre es un arte encontrar la medida justa con los niños. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de mantener la lactancia materna? Bueno, en el caso de las mamás, tenemos que saber que puede haber una reducción del riesgo a depresión postparto, a cáncer ovárico, a cáncer mamario. Es muy importante mencionar esto porque a veces no nos explican, solo nos dicen los beneficios para el bebé y sí, hay beneficios. También nos fortalece el vínculo madre e hijo. Eh, Esto es un beneficio para ambos, pero definitivamente es algo que cuando alimentamos con un biberón no podemos experimentar ese contacto piel con piel que es tan importante y que definitivo va a ser un vínculo que se crea para toda la vida. También tenemos que mencionar que eh, como hay una liberación de oxitocina debido a la producción de la leche materna, esto ayuda a la reducción de sangrados y a que el útero recobre su tamaño habitual, ¿no? Esto también es un factor de protección. Ahora, cuando vemos los beneficios del bebé, sabemos que es el alimento óptimo para su desarrollo. Sabemos también que pues lo protege de enfermedades, reduce el riesgo de mortalidad, como cuáles podemos decir otitis, meningitis, infecciones de tracto urinario, diarreas. Eh, Podemos hablar también sobre el enterocolitis necrosante en el caso de prematuros. Entonces, estas son algunas de las enfermedades que tienden a ser un poco más problemáticas. También previene alergias. El incorporar alimentos antes de los 6 meses o, por ejemplo, los niños que son alimentados de forma artificial, definitivo, resultan ser tener más problemas de salud en su vida adulta. Entre esos problemas podemos ver sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2. No es algo que podamos ver a corto plazo, pero sí hay múltiples estudios en los que nos identifica que la lactancia materna es una práctica clave para poder tener una mejor salud de adultos. Aparte de eso, tenemos que mencionar que hay un punto que no se ve mucho, que son los reflejos clave que se usan mientras el bebé está haciendo el esfuerzo de sacar la leche del pecho. Y ahí estamos hablando de eh, deglución, ¿verdad? Succión. Deglución es cuando traga. La succión, obviamente, el nombre lo indica, y la respiración. Y estos son muy importantes para la supervivencia del bebé en los primeros meses. También está ejercitando los músculos faciales, las articulaciones, las estructuras óseas y está gastando energía en ese momento. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta porque con el biberón no pasa lo mismo. Puede ir ganando peso, por supuesto, pero este no está gastando tanta energía como otro bebé de su misma edad alimentado con leche materna. También tenemos que saber que ese vínculo de amor hacia su mamá, ese sentirse cuidado, ese apego que se va a desarrollar, va a ser algo que va a tener un efecto positivo en toda su vida. Por ejemplo, va a ser una persona con más autoestima, con confianza y un adulto, por ende, más feliz. Solo por la práctica de lactancia materna. No es solo como comer un plato de sopa, pues, o sea, realmente esto es algo que en esa etapa significa el mundo para el bebé. Entonces, pueden comentarnos ahorita cuáles de estos efectos han logrado ver. En mi experiencia clínica he tenido varios
varios casos en los que he visto mamás que han tenido un bebé primero y el otro y cómo han ejercido de forma distinta la lactancia materna. También he podido ver en los casos en los que hemos tenido mujeres con problemas de salud muy serios que han logrado una lactancia materna exitosa y también niños que han nacido con problemas muy serios y que en lugar de utilizar alimentación artificial, hemos tomado medidas muy positivas para implementar la lactancia materna y es increíblemente satisfactorio ver cómo se van poniendo de sanos y de bien, ¿no? Acuérdense que reduce la severidad de los síntomas porque tiene un mejor sistema de defensa el tener la lactancia materna como principal alimento. Ahora, para las familias, ¿cuál es el beneficio? Y alguien puede decir, pues tener un bebé, ¿verdad? Es cansado, pero también es una oportunidad de ese momento de lactancia, de poder manifestar nuestro cariño, de poder manifestar nuestro ánimo de cuidar a alguien, en este caso a la mamá, al bebé. Y no es solo algo que ella debe hacer sola, o sea, podemos estar ayudando con otras actividades, podemos estar hablando con ellos y si llega el momento en el que las mamás retornan al trabajo, pues poder dar en tacita y cucharita el vital líquido que es la lactancia materna. También para las familias es beneficioso tener la lactancia materna como una práctica porque representa un ahorro, ¿verdad? Esto es importante cuando hablamos del gasto de fórmulas lácteas, estamos hablando también de el tiempo de ir a buscarlo, del gasto en agua, los desechos que estamos generando, de latas, de biberones, o sea, es muy, muy significativo para el medio ambiente como una familia al tomar una decisión está ayudando, ¿no? Entonces, esto es como parte de los beneficios que estamos mencionando, pero los invito a que nos puedan colocar cuáles para ustedes son los más importantes o fueron representativos. Hay personas que en ese momento se sienten muy empoderadas de cómo algo que ellas están produciendo puede ser capaz de hacer un humano tan saludable, ¿no? Y también quisiera aprovechar, porque no hay que romantizar solo el tema de la lactancia materna. Sabemos que hay desafíos y que muchas veces es algo con lo que eh, las madres no hayan cómo comentarlo, ¿no? Y la gente piensa, esto es algo que es tan natural para la mayoría. Entonces, ¿cómo es que me está costando tanto? Pues no es la única. Casi esto es como, tiene dos lados, ¿no? Tiene un punto que es intuitivo y otro punto que es aprendido. Lo aprendido son las técnicas, por ejemplo, en la que colocamos al bebé, en la que nosotros nos colocamos también, el espacio, cómo esta práctica puede ser eficaz. Pero también lo intuitivo es que es algo realmente natural en el humano y tenemos que tomarlo así. Es una gran oportunidad de poder regalarle a alguien un seguro que es para toda la vida, ¿no? Entonces, nos pueden colocar sus experiencias, si han tenido un grupo de apoyo o no. Y con esto quiero dar pauta a nuestro cuarto punto, que son cuáles son los factores de contribución o las prácticas claves para una lactancia materna exitosa. Y tenemos que tomar en cuenta que para una lactancia materna exitosa nosotros necesitamos de apoyo, es una red, esto es una responsabilidad de sociedad y a nivel de familia, por supuesto, de todo el grupo familiar. Podríamos pensar cómo puede ayudar un niño en este momento, definitivamente en que su hermanito o hermanita se sienta amado, cuidado, acompañando a su mamá, ¿verdad? Los padres de familia también pueden participar de forma activa. eh, ¿Cómo? Pues dividiendo las tareas del hogar, ¿verdad? Es una responsabilidad compartida, apoyándolo en los procesos de consulta, por ejemplo. Uno de los primeros pasos de prácticas exitosas, podríamos decir que es la capacitación y sensibilización de las mujeres en el periodo del embarazo y de la lactancia, pero no solo de ellas, sino de su grupo familiar. A medida se van informando, pueden ellos tomar
empoderarse del tema, de lo importante que es para su grupo familiar tener a alguien que le estamos dando el mejor arranque para la vida. Aparte de eso, en el momento del parto, nosotros tenemos que considerar el alojamiento conjunto. Eso quiere decir que puedan estar juntos las 24 horas, que en la primera hora de vida se lo puedan llevar a la madre para que tenga ese primer contacto de piel con piel y empezar con la lactancia materna. Esto es clave y se ha visto en muchos estudios que las mujeres que logran tener esta oportunidad, la lactancia puede durar por muchísimo más tiempo. Entonces, sí es muy, muy clave. La lactancia materna tiene que ser a libre demanda, eso lo permite o lo facilita mucho en el periodo en el periodo de posparto, el, el alojamiento conjunto, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas son importantes? Ya cuando salimos, por supuesto, el apoyo familiar, sé que lo he dicho varias veces en esta sesión, es intencional. Realmente muchas madres se encuentran solas en ese proceso y se necesita. Si usted es amigo, compañero, familiar de alguien que está en el proceso de lactancia, lo felicito por estar presente acá, participando. Es importante que cada vez nos vayamos empoderando más al respecto. También tenemos que tomar en cuenta que durante la lactancia materna exclusiva no tenemos que dar ningún otro líquido, a solo que sea un suplemento o una medicina que el médico indique o el profesional de salud pertinente. Nada de sopas, no se necesita ningún alimento artificial. El pecho es suficiente, es una maravilla en el organismo de su bebé. Entonces no lo vaya a tomar a mal cuando alguien le dice, por ejemplo, mira, dale agüita de arroz o dale agüita de anís, no le va a hacer daño, es natural. Aquí hay que quitar este mito. Los alimentos, aunque sean naturales, sí pueden hacer daño. En la dosis está el veneno, es el dicho, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, las aguas de anís pueden provocar convulsiones en los niños, ¿verdad? El introducir líquidos, por ejemplo, alguien va a decir, está haciendo calor, le voy a dar agua, pues pobrecito, si yo me siento deshidratado, imagínate él. No, ese es un riesgo a poder enfermarlo. El manejo de la alimentación como de la hidratación de los niños tiene que ser inmaculado, porque si no, podemos introducir enfermedades en algo que queríamos hacer por cuidarlos. Y esto es trágico, lo considero. Podemos evitarlo siguiendo una práctica de lactancia materna adecuada. Y hay dos cosas que no quiero olvidar y que quiero hacer énfasis a todas las mamás que nos están escuchando y a quienes son su grupo de apoyo. El cuidado personal. No me refiero a cómo nos vemos, sino a cómo nos sentimos, cómo nos alimentamos, cómo me cuido, me autocuido y cómo me cuidan también. Porque eso muchas veces se puede convertir en algo desgastante y hacer que se desista o no se pueda llevar por más tiempo esta práctica. Entonces, el cuidarnos es clave. La otra cosa es el uso de los suplementos nutricionales que nos indiquen, tanto en el embarazo como en el periodo de lactancia. Tiene que ser indicado por un profesional de la salud. Insisto en que no tomemos cualquier cosa que nos recomienden. Muchas veces las personas tienen increíbles buenas intenciones, pero no necesariamente van a ser positivas y hemos visto casos en los que personas por estar tomando suplementos han llegado a presentar cuadros muy complicados. Por favor, no. Y mucho menos con los niños. A solo que sea dentro del esquema nacional de los suplementos que se van a dar de acuerdo a su edad, entonces sí, por supuesto, hay que seguir las indicaciones del médico. No sé si en este momento están participando sobre algunas de estas claves que les han funcionado. Nos pueden poner cuáles han sido las prácticas más importantes para ustedes que les ayudaron a tener una lactancia materna exitosa o si han tenido algunas inconvenientes que les han ido dificultando poder llegar a esto, ¿no? Pero ya nos estamos acercando a nuestro último punto, que es precisamente sobre la lactancia materna en el contexto de COVID. Ahora, sé que esto y hemos tenido muchas preguntas al respecto.
quiero ser muy clara porque es un tiempo de incertidumbre y desde una perspectiva de solidaridad, de empatía con todas las personas que tienen niños pequeños, ¿verdad? Es algo que puede asustar, como yo sin quererlo puedo contagiar a mi bebé. Queremos decir con claridad que a la fecha no hay evidencia científica que indique que la lactancia materna es significativa en la transmisión, ¿sí? Esto lo podemos ver en los enlaces de interés que vamos a ir colocando, por ejemplo, en lo que los padres deben de saber respecto al COVID, que es un material que hemos colocado en nuestra página de unicef.org, Pleca El Salvador, también lo vamos a ver aquí en los comentarios. Esto es muy importante. La lactancia materna debe de continuar e inclusive es posible continuarla si nos diagnostican COVID. En los casos más severos en los que se han tomado muestras inclusive de la leche materna, por ejemplo en otros países también, que se han estudiado varios casos clínicos, ¿se ha visto presencia del COVID en la leche? Pues no, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero ¿cómo es que vamos a continuar con eso? Es muy importante apegarnos a las medidas de protección personal y a las medidas higiénicas que son pertinentes para un periodo de lactancia. El, el amamantar sigue siendo importante y es inclusive estratégico incluirlo como una medida de protección del bebé. Eso es tan importante como colocarse la mascarilla o utilizar una adecuada técnica de lavado de manos. Es su escudo. Y cuando nosotros quitamos esta defensa, lo que estamos haciendo es exponerlo. Ahora, si usted considera que tiene síntomas de COVID y que hay o que está expuesta porque le toca salir todos los días, por favor, llame al 132, consulte con el establecimiento cuáles son las indicaciones también que debe de seguir. Y por supuesto, apegarnos a las indicaciones que nos dé los profesionales de salud. Ahora, no hay contraindicación de la lactancia materna en el contexto de COVID. Insisto en esto, hemos sido muy responsables, ¿verdad? En la revisión de literatura y de las evidencias científicas al respecto. Y también ustedes pueden ver que muchos organismos internacionales están siendo enfáticos al respecto. ¿Por qué? Porque este es un mecanismo de oportunidad en el que puede llegar alguien que está tratando de promocionar fórmulas lácteas o sucedáneos de la leche materna y decir, no, mire, esto es muy peligroso, entonces suspéndalo. No hay que hacer caso a esto porque no hay evidencia que respalde esta opción. Solo decir que en algunos casos muy severos sí se ha llegado a optar eh, porque se extraigan la leche, siempre y cuando se sigan las medidas adecuadas. Ahora, ¿qué efectos podría tener en el bebé el quitar de forma tan abrupta la lactancia materna? Pues para empezar, un trauma emocional significativo. Los niños, aunque estén pequeños, por supuesto que pueden presentar cuadros de trauma a partir de eso. O sea, para ellos es un mundo conocido. El contacto con su mamá es el primer contacto que tienen. Ellos vienen programados para pegarse, para tener ese cariño por su cuidador. Entonces, esto, cambiarlo radicalmente, se convierte en un problema muy serio para ellos. También puede haber una disminución de la producción de leche materna porque nos quitamos el estímulo del bebé, no les estamos dando pecho, entonces se empieza a disminuir la producción y esto puede ser un problema, uno, para la extracción y dos, para la relactación. El otro punto es cuando estamos haciendo el proceso de quitar el pecho, es que puede haber un posterior rechazo a la lactancia materna de parte del bebé. Entonces tenemos que considerarlo. Ahora, cuando hemos mencionado que pueden haber casos extremos en los que vamos a dar alimentación porque nos hemos extraído la leche y vamos a utilizar la técnica de la tacita y la cucharita para poderlo dar. Uno, no aconsejamos el biberón. Es más problema que cualquier otra cosa. Es,
es malo para el medio ambiente, es malo para su bebé, puede generarle cólicos, la limpieza es complicada, no porque sea complicado limpiarlo, pero mantenerlo que esté libre de patógenos como bacterias es un desafío siempre. Y muchas veces cuando vemos los cuadros clínicos en lactantes, resulta ser que están muy asociados con el uso de biberón. Por favor, no, ¿verdad? Evitémoslo. Ahora, cuando tenemos esa técnica, tenemos que asegurar que todos los insumos estén limpios, desinfectados, que los almacenamos, por ejemplo, en un lugar en el que estén totalmente tapados y que se guardan limpios y también que cuando los vamos a usar estén perfectamente limpios. El, en el caso de la lactancia materna, cuando no va a haber extracción de la leche y vamos a continuarla aunque tengamos COVID, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, manteniendo el espacio en el que vamos a estar totalmente desinfectado, limpio, los objetos que vamos a utilizar. Por ejemplo, si fuéramos a lactar y utilizamos el celular, eh, que esté totalmente desinfectado o no usarlo en la medida de lo posible. Y esto es ya sea con COVID o no. Tenemos que retomarlo, no, no es positivo, es de los objetos más contaminados que podemos tener. Y, aparte de eso, tenemos que tener una adecuada práctica de lavado de manos. Vamos a colocar el enlace para que podamos ver la técnica correcta por si tenemos algunas dudas, podamos reafirmar ahí nuestros conocimientos. Y también tenemos que hacer un uso adecuado de la mascarilla. Eso es todo el tiempo en que yo voy a estar en contacto con el bebé, ya sea para alimentarlo, si es que ya empecé la alimentación complementaria o en el proceso de la lactancia. Eso no se nos debe de olvidar porque en estas microgotas de respiración de saliva vamos a encontrar presencia del virus si es que nosotros creemos que estamos en riesgo o que ya tenemos el diagnóstico de. Pero no dejemos que este diagnóstico nos desaliente. La práctica se puede continuar y les pedimos que esto lo tomen muy en cuenta. Si usted conoce a alguien y no se pudo conectar, y está con esta duda, por favor, el mensaje es alentador. El mensaje es de que continuemos con la lactancia materna porque ahora más que nunca es fundamental para proteger a nuestros niños. Ahora, si nosotros vamos a usar un extractor de leche, siempre mantenerlo bajo todas las condiciones de higiene. Esto es clave. No podemos ser relajados en el tema de higiene en estos momentos y nunca. El periodo de la lactancia materna y en general, ¿verdad? Es importante mantener las adecuadas prácticas. Esto solo como un comentario. Y sí, las mascarillas, en el caso, en ambos casos, en todos estos casos que he mencionado, es importante utilizarla todo el tiempo y de forma adecuada. Y en la medida de lo posible, recordar no es reutilizable la mascarilla. Y alguien puede decir, yo no tengo mascarilla, pues entonces hay que tomar las medidas pertinentes, aunque sea un trapo, no sé, no es lo ideal, pero sabemos que las condiciones son muy variables, pero cubrir, ¿verdad? Nuestra nariz y hasta acá para evitar que entre en contacto, ¿verdad? Toda esta área debería estar totalmente cubierta y evitar, ¿verdad? Que salgan espacios en esta zona para que no haya como fuga de estos partículas de saliva y de respiración. Dicho esto, ya estamos nosotros pues dándole cierre a este tema. Vamos a estar viendo ahorita sus comentarios. Voy a revisar lo que me han enviado por el momento y eh, vamos a ver. Ahora, mi hijo está por nacer, soy mamá primeriza, quiero saber qué se hace en caso de que el bebé no quiera pecho. Bueno, este, esto creo que tenemos que ser consistentes, insistentes y constantes, si quieren, en esto. Tenemos que colocarnos al bebé. El estímulo de la producción de leche materna es importante para ellos y para nosotros, para aumentar nuestra producción. Ahora,
su olor natural, la necesidad natural del bebé es buscar la alimentación en el pecho. Eso es como parte del chip que uno trae al nacer. Entonces, creería que no hay que sugestionarnos. Un punto clave es la actitud y la voluntad para ejercer la lactancia materna. Ahora, quiero ver la segunda. Espero haber resuelto su duda y si no, nos puede colocar en el comentario y podemos ampliarla posterior a este Facebook Live. Ahora, la pregunta 2, mi bebé tiene 1 mes y días y la mamá se queda dormida, se le vacía el pecho, a la media hora se despierta y sigo mamando. Parece que no se llena y yo no siento que mi pecho se llene. Como lo había planteado antes, no se me llena como otras mujeres que manchan la ropa. Yo tomo todo líquido que me quepa para producir abundantemente. Tomé té baja leche, pero ¿qué otra cosa le puede ayudar a producir leche? Bueno, esta es una pregunta importante. Le agradezco mucho por hacerla porque me da la oportunidad de darle una retroalimentación al respecto. El, el tema de la producción de leche está muy vinculado con nuestro estado de hidratación, por supuesto, pero también hay cosas que nos ayudan. Por ejemplo, la avena, las harinas que llevan mezcla de maíz y soya también son fantásticas para esto. Y por supuesto, el estímulo del bebé. Eso nos va a ayudar mucho. Ahora, depende de la etapa en la que está, va a estar usted produciendo más cantidad. Si usted está durante el primer mes, no va a ser tan abundante como alguien que ya está, por ejemplo, en los 6 meses. Entonces, no es bueno compararse. Cada bebé lleva su ritmo, pero si se vacía el pecho y toma el bebé del otro y se vacía también, créame que está lleno. La capacidad para manejar líquidos, por ejemplo, del bebé recién nacido es muy pequeña, por eso es que el calostro es tan denso y digamos, tan escaso en el volumen, pero es lo que necesita. Sus riñones como su estómago tienen una capacidad muy limitada que se va incrementando con el tiempo. Por eso va incrementándose también el volumen de leche materna. Ahora, la pregunta 3 es, quiero ver, mi hijo, a pesar de que se ha quedado 9 días en el hospital, pudo tomar pecho, pero solo me tomó una chicha. Y la otra, aunque luché, no agarró. Mi pregunta es, ¿en qué momento se la quito? Ya tiene 12 meses y 1 mes. No se la quite aún, por favor. Es muy importante. Acordémonos que son aproximadamente 4 meses. La felicito porque aunque estuvo en el hospital, continuó. Aprovecho ahorita también a mencionar que ahora es, usted puede ser una heroína de muchos bebés, una heroína anónima si dona leche humana. Vamos a colocar la información sobre los contactos para poder establecer con los bancos de leche humana. Es fundamental, no sabe cuánto hace falta y eso ayuda a los niños que no pueden tener, por ejemplo, leche materna de primera fuente, ¿no? Entonces sí, los queremos motivar a esto. No se lo quite, por lo menos, o sea, es hasta más allá de los 2 años la práctica de lactancia materna, entonces la invitamos a que continúe. Por supuesto, es una decisión personal, pero su bebé se sigue beneficiando increíblemente con lo que está haciendo. No sé si hay otra pregunta, creo que no. Y bueno, quedamos a la disposición de poder resolver otros comentarios. Recordarles que vamos a siempre a motivarlos a que esta práctica simplemente en todos los hogares es para nosotros de verdad el aspirativo que todos los niños reciban lactancia materna. También los invitamos a que puedan consultar con los profesionales de salud y con los establecimientos pertinentes o más cercanos a ustedes sobre estas prácticas si hay alguna consulta también, aparte de las que nosotros podemos resolver. Agradecemos su participación, ha sido muy buena y los invitamos al Facebook Live de mañana, también a que nos puedan seguir en redes sociales como Twitter e Instagram utilizando @unicef_sv y también a que pueden visitar nuestro sitio web unicef.org/diagonal El Salvador y ahí tenemos también contenido específico sobre COVID. Muchas gracias.